Capítulo 1. Introducción a la poesía de Nieves Senes. La poesía de Nieves Senes no es simplemente una sucesión de versos, es una manifestación profunda de su alma, un canto que nace de las entrañas de una mujer que vivió entre la ternura, el sufrimiento y el amor por su patria. Su obra nos transporta a un tiempo y un lugar en los que las palabras se convierten en una extensión de la emoción humana, capturando la esencia misma de la vida y la naturaleza cubana. Nacida en un Cuba impregnada de influencias románticas y modernistas, Senes creció en un ambiente cargado de idealismo y transformación social. La isla, en aquellos tiempos de fervor patriótico y lucha por la independencia, ofreció a la poetisa un paisaje tanto físico como emocional. Fue en ese contexto que desarrolló su visión artística, que no solo reflejaba las bellezas de la tierra que amaba, sino también las pasiones internas que definieron su ser. La poesía de Senes no se limita a ser una expresión de sentimientos personales. Sus versos, cargados de una sensibilidad profunda, abordan temas universales que aún resuenan en los corazones de quienes la leen hoy. El amor, la traición, la esperanza, la soledad y el dolor se entrelazan en sus poemas, creando un tapiz de emociones complejas que exigen una reflexión profunda de parte del lector. Uno de los aspectos más fascinantes de su obra es la manera en que Senes utiliza el lenguaje para dialogar con el paisaje cubano. En sus versos, el mar no solo es un elemento natural, es un símbolo de separación y añoranza. Las montañas no solo sirven como fondo de su isla natal, sino que se erigen como metáforas de los obstáculos que la vida le puso frente a sí misma. La naturaleza, en la poesía de Nieves Senes, es más que un reflejo de la belleza exterior. Es el espejo en el que se proyectan sus emociones, sus deseos y su dolor. La poeta, además, logra expresar la conexión visceral que tiene con Cuba, su patria, una isla que está viva en cada uno de sus versos. No es solo la Cuba de los paisajes hermosos y tropicales, sino también la Cuba de los problemas sociales, de la lucha por la independencia y, más importante aún, de una identidad nacional que estaba tomando forma en una época convulsa de la historia de la isla. El patriotismo de Senes no es un simple grito de esperanza, es un canto profundo que se mezcla con la tristeza y la desesperanza, pues, como sus propios poemas sugieren, no hay amor por la patria sin sacrificio, ni lucha sin dolor. Sin embargo, a pesar de la carga emocional de sus escritos, Nieves Senes nunca cae en la desesperación total. A través de sus palabras, encontramos una resistencia constante, un esfuerzo por comprender y reconciliar las fuerzas del amor y del dolor. Sus poemas están llenos de una fuerza inquebrantable, un impulso de vivir, a pesar de las adversidades, que es digno de admiración. La poeta no huye de la tristeza ni del sufrimiento. Al contrario, los enfrenta con valentía, reconociendo en ellos una parte inseparable de la condición humana. Al leer los poemas de Senes, uno no solo se encuentra con una voz femenina, sino también con una voz que pertenece a toda una nación que lucha por su identidad y libertad. Cada palabra se convierte en un acto de resistencia, cada verso en un testimonio de la capacidad humana para encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. Senes, con su estilo único y su mirada penetrante, logra trascender el contexto histórico y se conecta con las emociones universales que tocan a cada lector, sin importar su tiempo ni lugar. La poesía de Nieves Senes es, por lo tanto, un viaje emocional profundo. Al explorar su obra, no solo nos encontramos con un testimonio de su tiempo, sino con un espejo de nuestras propias luchas internas. Sus palabras siguen siendo relevantes hoy, porque tocan aquello que es eterno: el amor, el dolor, la lucha, la esperanza y la búsqueda de sentido. La obra de Senes sigue viva en cada lectura, en cada interpretación, y nos recuerda que la poesía no es solo un acto de expresión, sino también un acto de resistencia, una forma de resistir el paso del tiempo y las vicisitudes de la vida. Este capítulo introductorio, que sirve como una guía para sumergirse en la obra de Nieves Senes, no busca solo presentar a la poetisa como una figura histórica, sino también acercarnos a su alma, a su ser más profundo, y mostrarnos cómo, a través de sus versos, ella logró no solo capturar su propio sufrimiento, sino también expresar las luchas y las pasiones de su país, de su pueblo y de su tiempo. Es un recordatorio de que la poesía tiene el poder de trascender las barreras del tiempo y el espacio, de hablarnos de algo más grande que nosotros mismos, nuestra humanidad compartida. Al adentrarnos en su obra, descubrimos que las palabras de Senes siguen siendo un refugio, un lugar donde podemos encontrar consuelo y reflexión, y donde, quizás, descubrimos también una parte de nosotros mismos que aún persiste en la lucha por ser comprendidos, por ser escuchados, por ser amados. En cada verso de Senes,
el alma humana se revela en su forma más pura y más conmovedora. Capítulo 2. El amor imposible, el deseo y la ausencia. El amor, en sus múltiples formas y manifestaciones, ocupa un lugar central en la poesía de Nieves Senes. Para la poetisa, el amor no era una simple emoción pasajera, ni un sentimiento que se desvanecía con el tiempo. Era una fuerza, un latido profundo que pulsaba en las entrañas de su ser y que, a menudo, se encontraba marcado por la distancia, la separación y la imposibilidad. El amor imposible era su constante compañero, el dolor que abrazaba su pecho con una intensidad imparable. En sus versos, la ausencia de aquel ser amado se convierte en un espacio vasto, una extensión sin fin en la que se pierde, como un eco lejano, la voz que alguna vez deseó estar cerca. Desde las primeras líneas de sus poemas, Senes nos introduce en un mundo donde el amor no es algo alcanzable ni fácil, sino una pasión que desafía los límites del tiempo y el espacio. El deseo, en este contexto, es una fuerza que no puede ser apagada, por más que las circunstancias lo impongan. La distancia se convierte en una barrera insuperable, y la ausencia del amado, en un vacío inmenso que parece tragarse toda la esperanza. En este capítulo, Senes no solo habla del amor en su forma idealizada, sino también de la angustia que lo acompaña, del dolor y la frustración de amar sin ser correspondida. Uno de los aspectos más conmovedores de sus versos es la sinceridad con la que se enfrenta a la soledad. A menudo, la poetisa se encuentra atrapada en una lucha interna, el deseo ardiente por aquel ser amado y la amarga certeza de que su amor no será correspondido. En sus poemas, no hay un escape fácil de este dilema. No hay palabras que suavicen la herida ni gestos que sanen la profunda desolación. Senes se permite habitar el dolor sin buscar consuelo inmediato. La espera, la lejanía, el amor no correspondido se presentan como una constante, y la poetisa, lejos de huir de estas emociones, las abraza con valentía. El amor imposible, en la obra de Senes, no solo se describe como un sentimiento de deseo, sino como una condena existencial. La poeta se ve atrapada en una red de pasiones y emociones que no tiene la capacidad de controlar. Cada pensamiento dirigido al ser amado, cada recuerdo, se convierte en una especie de prisión dorada, donde el alma se ve obligada a recorrer los mismos caminos una y otra vez, sin encontrar nunca el final. La figura del amado, inalcanzable y distante, se transforma en una imagen casi mítica, una presencia que, aunque nunca se materializa, sigue siendo el faro que guía el curso de su vida emocional. Pero, dentro de esta ausencia, Senes también encuentra un tipo de belleza que, aunque dolorosa, es profundamente conmovedora. La ausencia del amado se convierte en un espacio donde la poetisa puede proyectar sus sentimientos más intensos, donde cada verso se convierte en una manifestación de su amor inquebrantable, aunque no sea correspondido. En la poesía de Senes, el amor imposible se convierte en un acto de resistencia, una forma de luchar contra lo inalcanzable, de mantener viva una llama que nunca se extinguirá, aunque nunca se vea materializada en la realidad. Lo fascinante de este amor imposible es la paradoja que encierra. Por un lado, se presenta como un sufrimiento sin fin, como una herida abierta que no cicatriza, pero, por otro lado, también es una fuente de creatividad y fuerza. Senes, a través de sus versos, logra transitar por la oscuridad del dolor sin perder la capacidad de admirar la belleza que surge de él. En su poesía, la tristeza no es algo que deba ser evitado o erradicado, sino algo que debe ser comprendido y aceptado como una parte integral de la experiencia humana. El amor no correspondido, aunque doloroso, es también un motor de su arte, una fuerza que la impulsa a seguir creando, a seguir escribiendo, a seguir amando, incluso en la distancia. La naturaleza juega un papel fundamental en la obra de Senes, y en este capítulo, el paisaje cubano, tan presente en su poesía, se convierte en un escenario donde el amor imposible se manifiesta de diversas formas. El mar, el cielo, las montañas y los campos de Cuba se llenan de significados profundos, de símbolos de separación, de distancia, pero también de esperanza. El mar, por ejemplo, es un tema recurrente en la obra de Senes, y en sus poemas, se convierte en un elemento que refleja la inmensidad de su amor, la lejanía de su deseo y la imposibilidad de acercarse al ser amado. Es un mar que separa, pero que también conecta, en un juego de contrastes que es central en la obra de la poetisa. A través de las metáforas naturales, Senes nos habla de su propio corazón. El mar, vasto y profundo, refleja la extensión de su deseo. Las olas, constantes y rítmicas, son los latidos de su corazón, que siguen su curso sin cesar, aunque nunca lleguen a encontrar lo que buscan.
El viento que acaricia la tierra cubana es otro símbolo que Senes emplea para describir ese amor que no puede concretarse, esa pasión que, aunque nunca se materialice, sigue flotando en el aire, invisible pero palpable. El amor imposible en la poesía de Senes es, en última instancia, una forma de belleza trágica. La poetisa no se conforma con lo fácil ni con lo superficial. Para ella, el amor no es solo una sensación placentera, es también un reto, una prueba que exige sacrificio, sufrimiento y, a veces, renuncia. Este amor no correspondido, lejos de ser un obstáculo, se convierte en el motor de su poesía, en el impulso que la lleva a crear versos que resuenan con la verdad de la condición humana. Al amar lo imposible, Senes encuentra una verdad más profunda que la que podría ofrecerle cualquier relación terrenal, la verdad de la emoción pura, del amor sin barreras, del deseo que no conoce límites. A través de este amor imposible, Nieves Senes nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el deseo y la ausencia. En sus versos, podemos encontrar una forma de consuelo, una manera de comprender que el amor no siempre es lo que esperamos, pero que siempre tiene algo que enseñarnos. El amor, aunque inalcanzable, es un viaje que vale la pena recorrer, porque es en ese camino, lleno de deseos no cumplidos y esperanzas no alcanzadas, donde se encuentra la verdadera esencia de la poesía. Capítulo 3. La lucha interna, entre la esperanza y la desesperación. La poesía de Nieves Senes es, en muchos aspectos, un relato de lucha interna, un proceso de autoconocimiento que se desarrolla en el crisol de la esperanza y la desesperación. En cada verso, la poetisa se enfrenta a los fantasmas de sus propios miedos, a las sombras que acechan su alma y que constantemente desafían su deseo de encontrar la paz. No se trata solo de una lucha externa, de un conflicto que se libra en el mundo tangible. Es una batalla que tiene lugar en las profundidades del corazón y la mente. En este capítulo, Senes nos sumerge en ese tormentoso mar de emociones, donde la esperanza, aunque siempre presente, se ve arrastrada por las olas de la desesperación. La esperanza, en la poesía de Senes, no es una ilusión efímera. No es un refugio seguro al que se puede acceder con facilidad. Por el contrario, es un faro tenue que, a veces, parece desvanecerse entre la niebla, tan lejano que se convierte en una idea más que en una realidad tangible. En sus poemas, la esperanza no es una certeza, sino una lucha constante, un deseo ferviente que debe ser cultivado en medio de la oscuridad. Cada palabra que escribe Senes, cada verso que despliega, es un intento por aferrarse a esa luz, por encontrar en la oscuridad un rayo que lo ilumine todo. Es una esperanza que se enfrenta al viento fuerte de la desesperación, que trata de mantenerse firme frente a la tormenta emocional que azota su ser. La desesperación, por otro lado, se presenta en la obra de Senes como una presencia constante, una sombra que se cierne sobre cada rincón de su poesía. Es el eco de sus propios miedos, de la incertidumbre que acompaña a la vida misma. En sus versos, la desesperación no es una rendición ante las dificultades, sino un reconocimiento de la fragilidad humana, de la vulnerabilidad que todos compartimos. Es el sentimiento que surge cuando las fuerzas parecen flaquear, cuando el alma se siente rota y el corazón, exhausto, no sabe si podrá continuar adelante. Senes describe este estado con una honestidad brutal, sin adornos ni dulzuras, como un viento gélido que congela todo a su paso. La desesperación, en su obra, es un rostro conocido, uno que la poetisa mira cara a cara, sin huir de él. A lo largo de sus poemas, la poetisa no solo se enfrenta a estas dos fuerzas contrapuestas, esperanza y desesperación, sino que las entrelaza de manera tan compleja que no es posible separar una de la otra. La lucha que describe no es solo un choque de opuestos, sino una danza de intensidades, una batalla que se libra en el mismo corazón. La desesperación, aunque dolorosa, no es el final, sino una etapa dentro de un proceso más amplio de transformación. Por cada momento de oscuridad, surge una chispa de luz, por cada lágrima derramada, brota una semilla de esperanza. En este sentido, la poesía de Senes es un canto a la resiliencia humana, una declaración de que, incluso en los momentos más oscuros, hay una posibilidad de renacimiento. La poetisa, al escribir sobre la lucha interna, también habla de la ambigüedad inherente a la condición humana. En sus versos, no hay respuestas fáciles ni soluciones rápidas. Los conflictos internos no se resuelven de manera sencilla, son parte de la vida, una constante que se enfrenta a cada paso, a cada respiración. Senes no busca consuelo en la religión ni en las certezas filosóficas. Más bien, se adentra en la incertidumbre y en el caos de las emociones humanas.
En lugar de huir del sufrimiento, lo enfrenta, lo explora, lo examina en su totalidad. Y, en ese proceso de confrontación, encuentra una forma de crecimiento personal, de entendimiento, aunque nunca una resolución definitiva. Uno de los aspectos más profundos de esta lucha interna es la pregunta constante sobre el sentido de la vida y la existencia. La poetisa se cuestiona a menudo sobre el propósito de sus sentimientos y sobre la validez de sus propias emociones. La esperanza y la desesperación no solo son fuerzas emocionales, sino también símbolos de la búsqueda de significado. La vida, en su visión, está llena de ambigüedades, y la búsqueda de sentido no es un camino recto ni claro. Cada paso que damos hacia la comprensión está marcado por dudas y contradicciones. La esperanza no es una respuesta final, sino una motivación para seguir buscando, para seguir explorando lo desconocido. En la poesía de Senes, no hay garantías de que el sufrimiento se disipe ni de que el dolor se acabe. Sin embargo, siempre existe una invitación implícita a seguir adelante, a persistir, a no rendirse, incluso cuando todo parece perdido. En sus versos, la poetisa también se enfrenta a la soledad, ese otro gran enemigo que acecha en las sombras. La soledad no es solo la ausencia de compañía, sino una sensación de desconexión profunda, de no ser comprendida, de estar atrapada en un mundo que parece no ofrecer respuestas. Sin embargo, para Senes, la soledad no es un vacío estéril, sino un espacio fértil para la reflexión y el autodescubrimiento. En sus momentos de aislamiento, la poetisa encuentra una oportunidad para dialogar con su alma, para profundizar en sus emociones y para entender mejor sus propios deseos y temores. La soledad, lejos de ser un castigo, se convierte en una herramienta de crecimiento, una condición necesaria para poder explorar las profundidades de la psique humana. Es fascinante cómo Senes logra transformar este sentimiento de vacío en una fuente de poder. En lugar de sumirse en la autocompasión o la desesperanza, utiliza su aislamiento como una forma de enfrentarse a sus propios demonios internos, de despojarse de las máscaras que la sociedad le impone y de explorar su verdadero yo. La poesía, entonces, se convierte en un acto de liberación, una forma de liberar a su ser interior y darle voz a esas emociones reprimidas que, en su mayoría, nunca salen a la superficie. A través de sus versos, Senes nos invita a aceptar nuestra propia soledad, a abrazar nuestras sombras y a verlas no como algo a temer, sino como una parte integral de lo que somos. Finalmente, la lucha interna que describe Senes en este capítulo es un testimonio de la complejidad humana. No hay respuestas fáciles ni finales definitivos en su poesía, sino una constante exploración de lo que significa ser humano. Cada verso es una invitación a la reflexión, a mirar dentro de uno mismo y a reconocer tanto nuestras luces como nuestras sombras. La esperanza y la desesperación, lejos de ser opuestos, son dos caras de la misma moneda, dos fuerzas que impulsan a la poetisa a seguir escribiendo, a seguir buscando, a seguir viviendo. En este recorrido emocional, Senes nos recuerda que el proceso de autoconocimiento nunca es sencillo, pero es, sin duda, el camino que nos permite encontrar nuestra verdadera esencia. Capítulo 4. La fragilidad de la vida y la eternidad del alma. En el cuarto capítulo de esta recopilación, Nieve Senes continúa profundizando en los aspectos más delicados de la condición humana, enfrentándose a la fragilidad de la vida y, al mismo tiempo, al eterno anhelo del alma por encontrar un significado más allá de lo tangible. La vida, en su forma más cruda, es un suspiro, un instante fugaz entre el nacimiento y la muerte. Esta comprensión de la finitud de nuestra existencia humana provoca en el ser una reflexión constante sobre lo que significa realmente vivir, y Senes, a través de sus versos, se adentra en esta compleja cuestión. La fragilidad de la vida se presenta en sus poemas como un hecho indiscutible, algo que no puede ser negado. Las palabras de Senes se convierten en testimonio de esa fragilidad, como si cada verso fuera una ofrenda a la transitoriedad de los momentos. Cada imagen que crea, cada descripción de la naturaleza, del paso del tiempo o de los sentimientos humanos, está impregnada de una sensación de lo efímero. No hay lugar para la certeza absoluta ni para la inmortalidad. Todo lo que vivimos está destinado a desaparecer, a desvanecerse como la niebla que se disipa con la luz del sol. Sin embargo, lo que Senes logra con maestría es no caer en la desesperación frente a esta fragilidad. Lejos de lamentarse por la muerte inevitable o el desgaste que acompaña a todo ser vivo, la poetisa transforma la fragilidad en una fuente de belleza. Esta consciencia de la finitud no la ahoga, sino que la impulsa a vivir con más intensidad, a experimentar el mundo con la profundidad de alguien que sabe que el tiempo es limitado. En sus versos, no hay lugar para la huida ni para el miedo,
Por el contrario, hay una invitación a abrazar la fragilidad, a ver en ella una oportunidad para apreciar la belleza de lo transitorio. En este capítulo, Senes también se ocupa de la relación entre la vida terrenal y la dimensión espiritual del ser. A pesar de la fragilidad de la vida física, la poetisa parece sugerir que el alma humana tiene una calidad eterna, que trasciende las limitaciones del cuerpo. La contradicción entre la finitud del cuerpo y la inmortalidad del alma es una constante en su obra, y en este capítulo no es diferente. Cada reflexión sobre la muerte o el paso del tiempo se ve matizada por la idea de que, aunque todo en este mundo esté destinado a perecer, algo en nosotros permanece, algo que no puede ser destruido ni consumido por el paso de los años. La idea de la eternidad del alma aparece a menudo en sus poemas, no como una promesa religiosa, sino como una verdad interna que forma parte de la propia esencia humana. Esta creencia en una existencia más allá de la muerte no está teñida de fanatismo ni de certezas dogmáticas. Más bien, se presenta como un sentimiento profundo que conecta al ser humano con lo divino, con lo inalcanzable, con lo eterno. En sus versos, Senes no ofrece respuestas claras ni definitivas, pero sí deja entrever un deseo humano universal, el de encontrar algo más allá de la existencia temporal, el de creer que nuestro ser es más que lo que vemos y tocamos. El concepto de lo eterno se teje sutilmente en su poesía, sin que se haga explícito, pero siempre presente. Es como si, en cada palabra, la poetisa estuviera insinuando que el alma humana está conectada a algo superior, a un orden cósmico que no puede ser comprendido completamente, pero que existe como una fuerza que guía nuestras vidas. La fragilidad de la vida física, entonces, se convierte en un recordatorio de que todo lo que es tangible tiene un final, pero lo que no vemos, lo que no podemos tocar, es eterno y permanece en algún rincón del universo. Algunos de sus versos, por ejemplo, parecen sugerir que las experiencias vividas, los momentos de amor, de alegría o de sufrimiento, no son simplemente recuerdos que se desvanecen en el olvido, sino que forman parte de una memoria más grande, una memoria que trasciende la vida misma. Esta concepción de la eternidad no está ligada a una idea convencional de inmortalidad, sino a la sensación de que lo vivido, lo sentido, deja una huella en el alma que persiste más allá de la muerte. En este sentido, Senes invita al lector a mirar más allá del sufrimiento inmediato y de las dificultades de la vida cotidiana, a encontrar en ellas una conexión con algo eterno, algo que nunca se pierde, que nunca desaparece. La poetisa, al abordar estos temas, no ofrece una visión simplista de la vida ni de la muerte. No hay consuelo fácil ni respuestas preestablecidas. Su poesía es un espacio de reflexión, un lugar en el que la fragilidad de la vida se enfrenta a la inmensidad del alma humana. Senes nos recuerda que, si bien el cuerpo es perecedero, la esencia de lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones, se proyecta hacia el infinito. En su obra, la vida y la muerte se entrelazan, se funden en una danza que no se detiene, que sigue avanzando incluso cuando creemos que todo ha llegado a su fin. A través de su poesía, Nieve Senes nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, a cuestionar el valor que le damos al tiempo y a la vida en general. Nos recuerda que la muerte no es el fin, sino una transición, una parte integral de un proceso mucho más amplio y misterioso. La fragilidad de la vida humana, en su poesía, se convierte en un recordatorio de lo preciosa que es cada experiencia, de lo valiosa que es cada respiración, cada paso dado en este mundo. Y, al mismo tiempo, nos ofrece un consuelo al recordarnos que el alma, en su esencia, trasciende el tiempo y la muerte, y que nuestra existencia tiene un propósito más allá de lo material. Así, la obra de Senes se convierte en un canto a la eternidad, un viaje espiritual que nos lleva más allá de los límites de nuestra comprensión terrenal. Cada verso, cada palabra, nos invita a mirar hacia adentro y a descubrir esa conexión profunda con lo eterno, con lo que no puede ser tocado ni medido, pero que forma parte de nuestro ser más esencial. Capítulo 5. El eco del silencio, la voz callada del alma. En este capítulo, Nieve Senes nos lleva por un sendero silencioso, pero profundamente resonante, donde las palabras no se pronuncian, pero se sienten con una intensidad sobrecogedora. El silencio, lejos de ser una ausencia de sonido, se convierte en un eco vibrante que refleja las inquietudes y los deseos más profundos del alma. A través de sus versos, Senes nos invita a explorar ese espacio en el que las palabras quedan atrapadas en los rincones del corazón, esperando ser descubiertas por el que se atreve a escuchar. En este viaje poético, el silencio no es solo la ausencia de ruido, sino una presencia activa, llena de significados y emociones no dichas. El alma humana, en su forma más pura, es un espacio de vasto silencio.
Un lugar donde los pensamientos más profundos y las emociones más complejas se entrelazan en una danza que escapa a las palabras. La poetisa, con una destreza única, captura ese silencio, esa vibración sutil que existe en los momentos en que no hablamos, pero nos hablamos a nosotros mismos. En sus poemas, el silencio no es algo vacío, sino un contenedor de lo inefable, un receptáculo de todo lo que no puede ser dicho de manera directa. Senes nos recuerda que, en este silencio, las emociones no desaparecen, sino que se transforman, adquiriendo una textura más compleja, más rica, más profunda. Pero, ¿qué significa escuchar ese silencio? Escuchar el silencio de Senes no es solo callar, sino prestarle atención a lo que se oculta debajo de las palabras. Es entender que, en muchas ocasiones, lo que no se dice tiene un mayor poder que lo que se expresa abiertamente. En la obra de Senes, cada silencio es una puerta abierta hacia el entendimiento profundo, una invitación a adentrarse en el alma humana con una sensibilidad distinta. El silencio, entonces, se convierte en un lenguaje propio, uno que no requiere de palabras para comunicarse, pero que dice todo lo que necesitamos saber. La poetisa explora cómo este silencio a menudo guarda los ecos de las experiencias no vividas, de los sueños que no se atrevieron a nacer, de los sentimientos que no pudieron ser expresados. En sus poemas, el silencio se convierte en un reflejo de las ausencias, de lo que falta, pero también de lo que permanece en su forma más intangible. Este vacío no es una carencia, sino un espacio lleno de posibilidades, donde las emociones fluyen sin barreras, donde lo imposible se vuelve posible a través de la contemplación. En el silencio de Senes, también podemos encontrar una paradoja. El alma, al estar callada, habla más fuerte. En sus versos, las pausas se convierten en momentos de reflexión profunda, donde el lector se enfrenta a sus propios vacíos, a sus propias ausencias. Es como si cada silencio dentro de sus poemas estuviera esperando a que el lector se detenga, reflexione y encuentre las palabras que aún no ha dicho, los sentimientos que aún no ha expresado. El silencio, entonces, se convierte en una invitación a la autoexploración, a reconocer esas partes de nosotros mismos que se esconden en la penumbra, esperando ser comprendidas. El eco de ese silencio es, por lo tanto, la voz callada del alma. No es una voz que se pueda escuchar con los oídos, sino que se siente, se percibe, se intuye. En la poesía de Senes, el alma habla de una manera sutil, pero persistente. Cada verso es como un susurro en la oscuridad, una revelación suave pero poderosa de lo que se esconde en lo profundo del ser. En este capítulo, Senes no solo nos habla de lo que se dice, sino de lo que se calla, de las verdades no pronunciadas que, sin embargo, definen nuestra existencia. Al mirar más de cerca, nos damos cuenta de que este silencio no es un obstáculo, sino un medio para una comunicación más profunda. A través del silencio, Senes crea un espacio para que el lector se encuentre consigo mismo, para que explore sus propios silencios, esos momentos en los que, sin palabras, nuestra alma se expresa de una forma más auténtica. En sus versos, el silencio se convierte en una forma de resistencia, una manera de mantener algo de nuestra esencia intacto en un mundo que a menudo exige respuestas rápidas y explicaciones fáciles. Senes, al contrario, nos invita a habitar el silencio, a hacer de él un refugio donde se pueda encontrar la paz que muchas veces huye de nosotros. La poeta, al escribir sobre este silencio, no se limita a describirlo, lo convierte en una experiencia sensorial y emocional. Cada pausa en su poesía, cada espacio entre las palabras, se carga de significado, invitándonos a leer más allá de lo escrito, a buscar las resonancias que se extienden más allá de la página. El silencio, entonces, se convierte en un campo fértil para la imaginación, un lugar donde nacen los significados no expresados, los pensamientos que aún están por formularse. Senes juega con este espacio vacío como un pintor con su lienzo en blanco, sabiendo que es en el vacío donde lo verdadero cobra forma, donde lo esencial se revela. En este capítulo, el silencio también se convierte en una metáfora de la introspección. Al igual que un paisaje silencioso invita a la contemplación, la poesía de Senes nos insta a detenernos, a mirar dentro de nosotros mismos y a descubrir lo que reside en lo más profundo. El alma, al igual que el silencio, guarda secretos que solo pueden ser comprendidos cuando dejamos de hablar, cuando dejamos de buscar respuestas fuera de nosotros y comenzamos a escucharnos. El eco del silencio, por tanto, es una llamada a la reflexión interior, una invitación a descubrir la verdad que reside en el alma, esa verdad que solo se revela cuando el ruido exterior se apaga. La poesía de Senes, en su profunda conexión con el silencio,
se convierte en un espacio de meditación y contemplación. Nos recuerda que, en la vida, a veces las respuestas no se encuentran en lo que decimos, sino en lo que callamos. Y es en ese silencio, cargado de significados, donde se encuentra la voz más auténtica del ser. Capítulo 6. La mirada de la nostalgia, entre los recuerdos y el presente. En este capítulo, Nieves Enes nos introduce en un mundo donde el pasado y el presente se entrelazan con una delicadeza que solo la poesía puede capturar. A través de sus versos, la autora explora el poder evocador de la nostalgia, esa fuerza invisible que nos conecta con los momentos que ya han quedado atrás, pero que siguen vivos en nuestra memoria. La nostalgia, en sus palabras, no es simplemente una tristeza por lo perdido, sino una celebración de lo que fue, un reconocimiento de que cada instante vivido, por efímero que haya sido, dejó una huella imborrable en nuestra existencia. El capítulo comienza con una reflexión sobre cómo los recuerdos, aunque ya distantes, no dejan de resonar en nuestra conciencia. Enes describe cómo la memoria se convierte en un espejo, en el cual vemos reflejados no solo los momentos que hemos vivido, sino también las versiones de nosotros mismos que han quedado atrás, las personas que éramos en aquel entonces y que, de alguna forma, seguimos siendo en algún rincón de nuestro ser. La mirada de la nostalgia, entonces, no solo mira hacia el pasado, sino que también mira hacia el presente, y en ese cruce de tiempos, encuentra una belleza que se transforma constantemente. La poetisa, con su estilo característico, nos invita a recorrer estos recuerdos con una mirada tranquila, sin afán de retorno, sino con el simple deseo de entender y de sentir lo que ya no está. Cada recuerdo se presenta como una imagen vívida, casi palpable, en la que los sentidos se activan. El perfume de una flor olvidada, la luz cálida de una tarde que nunca regresará, la sonrisa de alguien que ya no está. En los versos de Enes, la nostalgia no se muestra como una carga, sino como un proceso de reencuentro, un retorno a esos momentos de nuestra vida que nos han dado forma, pero que también nos han dejado una sensación de vacío, de incompletitud, como si, al mirarlos, percibiéramos que nunca podremos volver a ser quienes fuimos. Pero no es solo el pasado lo que se resucita en la poesía de Enes, sino también la conciencia del presente. A través de su escritura, la poetisa establece un contraste entre el ahora y lo que fue, mostrándonos cómo los recuerdos tienen el poder de iluminar el presente de manera inesperada. A veces, los recuerdos parecen surgir en momentos de quietud, como si el alma se tomara un respiro para mirar hacia atrás y reflexionar sobre lo que ha sido. La nostalgia, en este sentido, se convierte en una forma de presencia, un testimonio de que el tiempo no ha borrado lo que fue importante para nosotros. Sin embargo, Enes también nos recuerda que, a pesar de la belleza que encierra la nostalgia, no debemos aferrarnos demasiado al pasado. Los recuerdos son, al fin y al cabo, solo eso, recuerdos. Son fragmentos de lo vivido que han quedado atrapados en nuestra memoria, pero no deben definirnos ni anclarnos en un tiempo que ya no podemos cambiar. La poesía de Enes actúa como una suave invitación a aceptar tanto la belleza como la tristeza que conlleva la nostalgia, pero también a seguir adelante, a no vivir exclusivamente en el reflejo de lo que fuimos. Los recuerdos son hermosos, pero el presente es lo único que realmente tenemos. Y, aunque el pasado siempre tendrá su lugar en nuestra vida, es en el aquí y el ahora donde debemos encontrar nuestro equilibrio. La mirada de la nostalgia, entonces, no es solo una mirada melancólica, sino también una mirada de gratitud. Gratitud por los momentos que nos han enseñado, por las personas que nos han acompañado, por las experiencias que nos han formado. Cada recuerdo, por doloroso que sea, tiene un valor intrínseco, un valor que va más allá de la tristeza que pueda provocar. Enes nos invita a mirar hacia atrás no con pesar, sino con el entendimiento de que lo que fuimos nos ha llevado a lo que somos. Y, aunque algunas cosas no puedan repetirse, siempre podemos encontrar una nueva forma de ser, una nueva forma de entendernos a nosotros mismos a través de la nostalgia. En sus versos, Enes también nos invita a reflexionar sobre el paso del tiempo. La nostalgia no solo se refiere a los momentos felices que ya se han ido, sino también a las partes de nosotros mismos que hemos perdido en el camino. La poetisa se pregunta, quizás de manera implícita, si es posible recuperar esas versiones de nosotros que ya no existen, o si la nostalgia es solo una forma de aceptar que el tiempo siempre nos cambia, de manera sutil y a veces, dolorosa. La respuesta que se sugiere en su poesía no es definitiva, pero es clara: el tiempo no puede ser detenido, y lo que hemos perdido no se puede recuperar. Sin embargo, al aceptar esta realidad, también encontramos una forma de vivir más plena y conscientemente,
sin aferrarnos a lo irrecuperable. A lo largo del capítulo, Senes juega con el concepto de lo efímero, de lo que se pierde en el tiempo, y cómo este acto de pérdida es, a su vez, una de las experiencias más universales de la vida humana. La nostalgia se convierte en un puente entre lo perdido y lo presente, entre lo que fuimos y lo que somos ahora. A través de esta contemplación, la autora nos invita a reconciliarnos con nuestro propio paso por el mundo, a aceptar que cada fase de nuestra vida tiene un valor único, que cada cambio, cada transformación, es una parte esencial de nuestra evolución como seres humanos. Finalmente, la poesía de Senes en este capítulo nos desafía a encontrar la belleza en la fugacidad de los momentos. Cada recuerdo que emerge, cada suspiro del pasado, es un testimonio de que todo lo que vivimos, por breve que sea, tiene un propósito, una enseñanza. La nostalgia, lejos de ser solo tristeza, es también una celebración de lo vivido, un acto de reconocimiento de que el tiempo, aunque inclemente, nos da la oportunidad de ser testigos de algo único, nuestra propia existencia. Capítulo 7. La danza de las sombras. Sombras que hablan, luces que callan. En este capítulo, Nieve Senes nos invita a adentrarnos en un universo en el que la luz y la oscuridad no son solo contraposiciones físicas, sino metáforas de las fuerzas internas que rigen nuestras vidas. La poesía de Senes, con su mirada profunda y su sensibilidad a flor de piel, crea un espacio donde las sombras no son meras ausencias de luz, sino entidades con voz propia, que susurran secretos del alma humana, mientras las luces, en su silenciosa presencia, se muestran como cómplices del misterio de la vida. Senes comienza este capítulo con una reflexión sobre las sombras, esas figuras efímeras y misteriosas que se desplazan sin hacer ruido, pero que siempre están allí, acompañándonos a cada paso. A través de sus versos, las sombras adquieren una vida propia, se convierten en personajes que, lejos de ser temibles, son reflejos de nuestras emociones, de nuestras inseguridades y nuestros miedos. Son esas partes de nosotros mismos que no nos atrevemos a mirar, que preferimos mantener en las sombras de nuestra conciencia, pero que, sin embargo, no dejan de seguirnos, como un eco persistente que jamás se desvanece. La poeta nos enseña que las sombras, lejos de ser nuestras enemigas, son partes inherentes de lo que somos. No son simples vacíos, sino las huellas de nuestras emociones no expresadas, de nuestras ansiedades no compartidas, de los recuerdos que aún nos duelen, pero que no podemos soltar. En este capítulo, Senes nos propone una visión renovada de las sombras, no como algo que hay que temer, sino como algo con lo que debemos convivir, aceptando que forman parte de nuestro ser más profundo. La sombra, al igual que la luz, tiene su papel en la creación del todo, en la definición de quiénes somos. No podemos entender la luz sin la sombra, ni la calma sin la tormenta. El ritmo de la poesía se vuelve lento, pausado, como un juego entre la claridad y la oscuridad, donde cada palabra parece danzar en un vaivén entre lo visible y lo invisible. Las sombras no solo son oscuras, sino que son densas, complejas, como las emociones humanas que no se pueden explicar con facilidad. Senes hace un recorrido poético por los rincones más oscuros de la mente y el corazón, y nos invita a explorar esos lugares con una curiosidad que va más allá del miedo. Cada sombra tiene una historia que contar, cada pliegue de oscuridad está lleno de secretos que esperan ser descubiertos. Y en ese descubrimiento, lejos de encontrar horror, hallamos comprensión y empatía, entendiendo que cada ser humano lleva consigo un mar de sombras que definen su experiencia de vida. Por otro lado, la luz, tan fundamental para la existencia, también tiene un papel ambiguo en los versos de Senes. A menudo, en su poesía, la luz es una presencia que se esconde, que se retrae, que se muestra en su forma más sutil. La luz no grita, no exige ser vista, se muestra en su delicadeza, en su suavidad. Pero su llamada, aunque callada, no es menos poderosa. Al mismo tiempo que las sombras nos enseñan sobre lo que somos, la luz nos recuerda lo que podemos llegar a ser, nos susurra las posibilidades que tenemos, nos invita a salir del abismo de la oscuridad, a elevarnos hacia la esperanza y la transformación. La luz y las sombras, juntas, componen el ciclo completo de la existencia, una danza perpetua entre la revelación y el ocultamiento, entre lo que sabemos y lo que aún nos queda por descubrir. En este capítulo, Senes también hace una crítica sutil al mundo exterior, que a menudo busca iluminar solo lo evidente, lo superficial, mientras que lo que realmente importa, lo que define a cada ser humano, se encuentra en las sombras. La poetisa sugiere que es en la oscuridad donde se encuentran las respuestas más profundas, donde podemos vernos a nosotros mismos sin las distracciones del mundo que nos rodea. Las sombras, entonces,
no son solo un reflejo de nuestra psique, sino un espacio sagrado donde podemos encontrarnos con nuestra verdadera esencia. La luz, en cambio, nos muestra lo que ya sabemos, lo que ya está a la vista, pero no necesariamente lo que necesitamos comprender. La danza de las sombras y las luces es, entonces, una metáfora de la vida misma. Senes nos lleva a través de una serie de imágenes poéticas donde la luz no siempre es un faro, ni la oscuridad un enemigo. Ambas fuerzas coexisten, se entrelazan, se complementan, como las distintas facetas de nuestra existencia. Vivir no es simplemente caminar hacia la luz, sino también aprender a habitar las sombras, a escuchar su silencio, a comprender su mensaje. Porque es en la penumbra donde se forjan los sueños, donde nacen las ideas más revolucionarias, donde podemos sanar lo que hemos ocultado por tanto tiempo. El capítulo culmina con una invitación a reconocer nuestra propia danza interior entre la luz y las sombras. A través de la poesía de Senes, somos llamados a abrazar tanto nuestras luces como nuestras sombras, sin miedo, sin juicio. Porque cada una de ellas tiene algo que enseñarnos, algo que agregar a la complejidad de nuestra identidad. En este espacio de ambigüedad y contraste, encontramos la verdad de quienes somos, una verdad que no se puede reducir a lo simple, a lo visible, sino que debe ser entendida en su totalidad, en su complejidad de luces y sombras que, juntas, nos dan forma. Capítulo 8. El susurro de la brisa, entre lo efímero y lo eterno. En este capítulo, Nieve Senes se adentra en la naturaleza de lo efímero, en ese susurro de la brisa que toca nuestras vidas y se desvanece sin dejar rastro. La poeta observa cómo los momentos más fugaces tienen la capacidad de dejar una huella profunda en el alma, recordándonos que la belleza no siempre se encuentra en lo duradero, sino en lo que es transitorio, en lo que se escapa entre los dedos como la brisa al pasar. A través de su mirada poética, Senes revela cómo lo efímero se convierte en un recordatorio de la fragilidad de la existencia, y a su vez, en un llamado a vivir plenamente cada instante. La brisa, en sus versos, es más que un simple viento, es un símbolo del tiempo que se va, de las oportunidades perdidas y de los momentos que se desvanecen sin que podamos retenerlos. Cada soplo de viento parece llevarse consigo algo de nosotros, una parte de nuestro ser, una sensación, una emoción, una memoria que se disuelve en el aire. Sin embargo, Senes no presenta esta fugacidad como algo negativo. Lejos de lamentar la rapidez con la que se desvanecen los momentos, nos invita a reconocer la belleza de su existencia, a entender que la fugacidad de la brisa no la hace menos valiosa, sino más intensamente vivida. La poeta, con su delicado estilo, describe cómo la brisa, aunque inmaterial, puede tocarnos de una manera profunda, como si fuera capaz de comunicar algo más allá de las palabras. La brisa es una presencia suave, casi imperceptible, que sin embargo puede cambiar el curso de un día, alterar nuestra percepción del mundo. De la misma manera, los momentos efímeros de la vida, una conversación, una mirada, un gesto, tienen la capacidad de transformar nuestra existencia, aunque su duración sea mínima. Senes nos invita a no subestimar estos pequeños momentos, sino a abrazarlos con la misma intensidad con la que abrazaríamos lo eterno. La reflexión sobre lo efímero se extiende hacia una meditación sobre el tiempo. En la poesía de Senes, el tiempo no se presenta como una línea recta que avanza sin detenerse, sino como una corriente que fluye, se desborda y se detiene, a veces, en pequeños instantes que marcan la diferencia. Lo efímero se convierte, entonces, en un componente esencial de la experiencia humana. Si lo eterno es aquello que permanece, lo efímero es lo que nos define, lo que nos da forma, lo que nos obliga a vivir plenamente, a estar presentes en el aquí y ahora. A lo largo del capítulo, Senes muestra cómo nuestra relación con el tiempo está marcada por la constante tensión entre lo que se va y lo que queda. Si bien el paso del tiempo puede ser una fuente de tristeza, también es una oportunidad para redescubrir el valor de lo que tenemos en el momento presente. La brisa, al ser tan pasajera, nos recuerda que no podemos aferrarnos al pasado ni predecir el futuro, que lo único que realmente poseemos es el presente. Y es en este presente donde debemos encontrar la verdadera belleza de la vida, sin lamentar lo que ya se ha ido ni temer lo que aún no ha llegado. En este capítulo, la poesía de Senes también explora la dualidad entre lo efímero y lo eterno en términos de la naturaleza misma de nuestra existencia. Aunque nuestra vida es limitada, su intensidad y profundidad pueden ser tan vastas como el universo. Cada momento, por insignificante que parezca, tiene el potencial de tocarnos de manera única, y cada emoción, por efímera que sea, tiene la capacidad de transformarnos. En los versos de Senes,
lo efímero se convierte en una forma de eternidad, en el sentido de que lo que vivimos deja una marca indeleble en nuestro ser, aunque no podamos retenerlo. La autora, con su lenguaje evocador, nos invita a aceptar la impermanencia de las cosas. La brisa, aunque suave y transitoria, nos enseña que no todo lo que se va es olvidado. Lo que se va forma parte de nosotros, se queda en nuestros recuerdos, en nuestra forma de ver el mundo. A través de la mirada de Senes, comprendemos que la belleza de lo efímero radica precisamente en su fugacidad. En su transitoriedad, cada momento se llena de significado, se llena de una intensidad que solo la conciencia de su paso nos permite percibir. El capítulo concluye con una reflexión sobre el valor de lo temporal en contraste con lo eterno. Aunque buscamos lo que perdura, Senes nos recuerda que lo efímero también tiene su propio tipo de eternidad, esa que reside en lo vivido, en lo sentido, en lo experimentado. Los momentos más breves de nuestra vida, esos que se nos escapan sin que podamos detenerlos, son, paradójicamente, los que más profundamente nos marcan. Al final, la poeta nos invita a abrazar la fugacidad de la brisa, a saborear su suavidad mientras dure, a reconocer en su paso la esencia misma de la vida. Vivir es, en última instancia, aprender a dejar ir y a dejarse llevar por la corriente del tiempo. Capítulo 9. Los ecos del alma, susurros olvidados, gritos callados. En este capítulo, Nieve Senes nos conduce a través de un sendero íntimo y profundo, donde los ecos del alma se convierten en la metáfora central. La poeta no solo juega con el concepto de los ecos en su sentido físico, sino que explora las resonancias emocionales y espirituales que perduran en nosotros mucho después de que los momentos hayan pasado. Como si las emociones que hemos vivido, las palabras que hemos dicho, los recuerdos que hemos acariciado, se quedaran suspendidos en el aire, esperando ser escuchados una vez más. Los ecos son aquellos susurros olvidados, esos gritos callados que, aunque intentemos ignorarlos, siguen pulsando en lo más profundo de nuestro ser. Senes introduce al lector en una atmósfera cargada de nostalgia y reflexión, invitando a escuchar los ecos no solo de lo que hemos experimentado, sino también de lo que hemos callado, de lo que hemos dejado sin decir. La poesía fluye como un río sereno, que lleva consigo la sensación de que el alma nunca olvida. Los ecos, en este sentido, no son solo resonancias de lo que fue, sino también de lo que aún está por venir, de los anhelos y deseos que laten en el fondo de nuestra conciencia. A través de sus versos, la poeta nos dice que lo que sentimos, lo que vivimos, no desaparece con el tiempo. Todo lo que hemos experimentado, por más efímero que haya sido, deja una huella, una vibración que continúa sonando, muchas veces sin que seamos conscientes de ello. A medida que el capítulo avanza, Senes lleva su poesía a un plano más existencial, explorando cómo estos ecos se manifiestan en nuestras vidas de maneras impredecibles. Un encuentro fortuito, una conversación breve, una mirada profunda, todo puede dejar una marca indeleble que resuena en nosotros por años. A veces, esos ecos no se presentan como algo tangible o claro, sino como una sensación vaga, como un suspiro que se escapa en la penumbra. Sin embargo, Senes nos recuerda que esos susurros son parte de nuestra historia, y que, a pesar de no ser siempre conscientes de ellos, configuran quiénes somos. En este capítulo, la poeta no se limita a describir los ecos, sino que invita a la introspección. Nos desafía a escuchar esos murmullos internos, esos gritos que permanecen reprimidos dentro de nosotros, que no pueden ser expresados en palabras. A menudo, vivimos tan ocupados en el ruido del mundo exterior que no somos capaces de escuchar lo que nuestras almas están tratando de decirnos. Los ecos del alma no son solo recuerdos, son señales de lo que hemos dejado atrás, pero también de lo que debemos afrontar y resolver. Son las voces no escuchadas, las emociones no procesadas, las preguntas sin respuesta que siguen resonando en el espacio interior de cada ser. La poesía de Senes nos invita a escuchar esos ecos con una nueva conciencia, a aceptar que somos seres de resonancias, que nuestra vida está formada no solo por los momentos en los que actuamos o hablamos, sino por todo aquello que no decimos, por todo lo que callamos o dejamos atrás. Los ecos del alma son, por tanto, una invitación a la reconciliación con nosotros mismos, con nuestro pasado y nuestras decisiones. Nos muestran que todo lo vivido sigue presente en nosotros, de manera tangible e intangible, y que no podemos escapar de esa resonancia. En la última parte del capítulo, la poeta nos habla de los gritos callados, de esos momentos en los que no sabemos cómo expresar lo que sentimos, de esos instantes en los que las palabras se ahogan en la garganta y el silencio se convierte en nuestro único refugio.
Los gritos callados son las angustias que no compartimos, los miedos que no mostramos, las alegrías que no celebramos. Senes aborda la paradoja de que, a veces, lo que más necesitamos decir es precisamente lo que nos resulta más difícil de comunicar. En este contexto, los ecos del alma se convierten en un lenguaje propio, uno que solo podemos entender cuando nos permitimos escucharlos, sin juicio, sin miedo. La autora reflexiona sobre cómo estos ecos pueden convertirse en parte de nuestra sanación. Al enfrentarnos a lo que está resonando en lo profundo de nuestro ser, podemos encontrar el camino para sanar lo que está roto, para entender lo que no entendemos. Los ecos no solo nos hablan de lo que hemos vivido, sino también de lo que necesitamos aceptar y liberar. A medida que escuchamos esos ecos, descubrimos nuevas perspectivas, nuevas verdades sobre nosotros mismos, que nos permiten avanzar con mayor claridad. Al final del capítulo, la poesía de Senes nos ofrece una reflexión sobre el poder de la escucha interior. Escuchar los ecos del alma no es solo un acto de recordar, sino de comprender. No se trata solo de revivir el pasado, sino de aprender a vivir con lo que hemos dejado atrás y con lo que aún nos queda por comprender. El silencio, entonces, se convierte en un espacio fértil, donde los ecos pueden ser escuchados y, finalmente, liberados, dejando que el alma se exprese sin reservas, sin barreras. La danza entre lo que fue, lo que es y lo que aún puede ser se convierte en el verdadero eco que nos guía hacia la paz interior. Capítulo 10. El laberinto del tiempo. Entre los hilos del destino y la memoria. En este capítulo, Nieve Senes nos conduce por un recorrido que es tanto un viaje físico como espiritual, donde el tiempo se convierte en un laberinto lleno de pasadizos infinitos y senderos ocultos. A través de sus versos, la poeta examina cómo el tiempo no es una línea recta y predecible, sino un entramado de recuerdos, decisiones, oportunidades perdidas y momentos vividos, que se entrelazan de formas complejas y a veces incomprensibles. Cada paso dado parece llevarnos de vuelta a un punto de partida. Cada encuentro con el pasado nos revela un nuevo recodo del presente. Senes, con su característico estilo poético, se adentra en la naturaleza del tiempo, mostrando su poder para moldear nuestras vidas de formas sutiles y a menudo inesperadas. El tiempo es representado como un laberinto en el que nos perdemos constantemente, un espacio donde el destino y la memoria se entrelazan de manera irremediable. Las decisiones que tomamos hoy, las palabras que decimos, los actos que realizamos, parecen estar atrapados en un juego de hilos invisibles que conectan el pasado con el futuro, creando una red intrincada que no siempre podemos ver ni comprender en su totalidad. En los primeros versos, Senes utiliza la metáfora del laberinto para expresar la sensación de confusión que sentimos frente al tiempo. A menudo, parece que estamos atrapados en una red de caminos que no conducen a ninguna parte, o que nos devuelven siempre al mismo punto de partida. La poeta refleja la sensación humana de que, a pesar de nuestros esfuerzos por avanzar, el tiempo siempre nos devuelve a un lugar similar al que ya conocíamos, y nos invita a reflexionar sobre las decisiones tomadas, los caminos recorridos y las huellas que dejamos en nuestro paso. A lo largo del capítulo, la poeta plantea preguntas existenciales sobre el destino y la memoria. ¿Realmente tenemos control sobre nuestras vidas o estamos siendo arrastrados por las corrientes de un destino incierto? ¿Es el tiempo un aliado que nos permite sanar y aprender, o una fuerza implacable que nos arrastra sin piedad? En sus versos, Senes deja entrever que, aunque no podemos escapar del flujo del tiempo, podemos aprender a comprenderlo, a escucharlo, a aceptarlo como parte de nuestra existencia. El tiempo no es un enemigo, sino una corriente que debemos navegar con conciencia y sabiduría. El laberinto del tiempo también es un espacio en el que la memoria juega un papel fundamental. Cada rincón de este laberinto está lleno de recuerdos, momentos que parecen quedar atrapados en el aire, esperando ser redescubiertos. La memoria es, en muchos casos, nuestra única guía en este laberinto, pero también puede ser traicionera. A medida que avanzamos por los pasadizos del tiempo, los recuerdos se desvanecen, se distorsionan, y a veces nos encontramos con imágenes y emociones del pasado que ya no tienen el mismo peso o significado que antes. Sin embargo, Senes nos recuerda que los recuerdos, aunque a veces fragmentados o incompletos, son la clave para entender quiénes somos y por qué tomamos las decisiones que tomamos. En la segunda parte del capítulo, la poeta profundiza en la relación entre destino y memoria. El destino, en este contexto, no es una fuerza externa que controla nuestras vidas, sino un tejido de experiencias que, al ser recordadas y reflexionadas, se entrelazan en el presente y dan forma a nuestro futuro. Los hilos del destino no son lineales,
sino que se cruzan y se bifurcan, creando una estructura compleja que solo podemos comprender con el paso del tiempo. En este sentido, el tiempo se convierte en un aliado en la búsqueda de nuestro propósito, ya que es solo a través de la reflexión sobre lo vivido que podemos encontrar un sentido en las decisiones tomadas y en las huellas que dejamos en el mundo. En la parte final del capítulo, Senes nos invita a liberarnos de la idea de que el tiempo es algo que debemos controlar. Al igual que el laberinto, el tiempo no puede ser dominado ni comprendido completamente, pero sí puede ser vivido con plena conciencia. La poeta nos anima a no temer la incertidumbre del futuro, sino a aceptarlo como parte integral de nuestra existencia. Es en el desorden del tiempo, en la confusión de los recuerdos y en las bifurcaciones del destino donde encontramos la verdadera belleza de la vida. En su caos, en su incertidumbre, en su constante flujo. El capítulo concluye con una reflexión profunda sobre la aceptación del tiempo como una fuerza que no puede ser detenida, pero que, cuando se comprende y se acepta, se convierte en una fuente de poder interior. A través de la memoria, del destino y de la conciencia de nuestro paso por el tiempo, podemos encontrar la paz en medio del laberinto. Senes nos enseña que, aunque el tiempo se escapa entre nuestros dedos como un suspiro, es en su transitoriedad donde reside su verdadera magia. Al final, el tiempo no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar, con todos sus giros, sus encrucijadas y sus misterios. Capítulo 11. La fragilidad del ser, la danza entre el miedo y la esperanza. En este capítulo, Nieve Senes nos invita a adentrarnos en la complejidad de la naturaleza humana, explorando la fragilidad del ser como una condición inherente a nuestra existencia. A través de una poesía profunda y emotiva, la autora aborda el delicado equilibrio entre el miedo y la esperanza, dos fuerzas que definen nuestra experiencia en el mundo. La fragilidad humana no es solo una debilidad, sino una parte esencial de nuestra humanidad, que nos permite conectarnos con la vulnerabilidad de los demás y, al mismo tiempo, nos obliga a confrontar nuestras propias inseguridades y temores más profundos. Senes comienza el capítulo con una serie de versos que capturan la sensación de fragilidad que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. La fragilidad no se presenta aquí como una debilidad física, sino como una condición existencial. El ser humano es, en su esencia, frágil, expuesto a las vicisitudes de la vida, a las incertidumbres del destino, a las sorpresas y desilusiones del camino. La poeta describe esta fragilidad como una fina capa de cristal, que, aunque parece resistente, puede romperse en cualquier momento bajo el peso de las emociones, las pérdidas o las decisiones difíciles. La imagen del cristal roto aparece recurrentemente en los versos de Senes, simbolizando esa vulnerabilidad que todos compartimos. Sin embargo, la autora no se limita a mostrar esta fragilidad como algo negativo. Al contrario, la eleva a una forma de belleza profunda. Al ser frágiles, estamos más cerca de lo auténtico, de lo real. La fragilidad nos permite sentir, y al sentir profundamente, nos conectamos con los demás de una manera que solo es posible cuando estamos dispuestos a mostrar nuestras imperfecciones, a aceptar nuestra vulnerabilidad. En este sentido, Senes nos invita a ver la fragilidad como una fortaleza en lugar de una debilidad, ya que es a través de ella que podemos encontrar la capacidad de amar, de crear, de vivir plenamente. En medio de esta fragilidad, emerge el miedo, esa fuerza poderosa que, muchas veces, nos paraliza. El miedo es el eco de nuestra conciencia de la impermanencia, de lo incierto que es el futuro, de lo que aún está por venir. Senes describe el miedo como una sombra que se cierne sobre nosotros, una presencia constante que nos recuerda lo limitado que es nuestro tiempo en este mundo. Sin embargo, en lugar de ser derrotista, la poeta nos presenta el miedo como una invitación a crecer. Al enfrentarnos a lo que nos asusta, nos abrimos a la posibilidad de transformación. El miedo, si lo enfrentamos con valentía, puede ser el motor que nos impulse hacia nuevas alturas, hacia un entendimiento más profundo de nosotros mismos. La esperanza, en contraste con el miedo, se presenta como una luz tenue, pero persistente, que nos guía en los momentos más oscuros. La esperanza no es una negación del miedo, sino una aceptación de él, acompañada de la convicción de que, a pesar de nuestras dudas y temores, siempre hay un camino hacia adelante. A lo largo del capítulo, Senes utiliza la esperanza como un faro en la oscuridad, una fuerza que nos empuja a seguir adelante, incluso cuando el futuro parece incierto. La poeta sugiere que la esperanza no es una ilusión, sino una necesidad intrínseca del ser humano. Sin esperanza, estaríamos perdidos en la vasta oscuridad del miedo, pero con esperanza, podemos seguir caminando,
incluso cuando no sabemos exactamente hacia dónde nos dirigimos. En un momento de reflexión profunda, Senes plantea que el miedo y la esperanza no son opuestos, sino que coexisten en una danza eterna dentro de nosotros. No podemos tener una sin la otra, ya que es a través del miedo que comprendemos el valor de la esperanza, y es en la esperanza que encontramos la fuerza para enfrentar nuestros miedos. La vida misma es una danza entre estas dos fuerzas, un equilibrio constante que nos define como seres humanos. A veces, el miedo nos hace dudar de nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida, pero es la esperanza la que nos recuerda que siempre hay una posibilidad, siempre hay algo por lo cual seguir luchando. Senes nos invita, entonces, a aceptar tanto el miedo como la esperanza como partes esenciales de nuestra existencia. Ambos son necesarios, no solo para sobrevivir, sino para vivir plenamente. La poeta no nos pide que rechacemos el miedo, sino que lo enfrentemos con la conciencia de que, a pesar de sus sombras, la esperanza siempre estará allí, como una luz que nunca se apaga, aunque a veces pueda parecer tenue. La fragilidad del ser, entonces, no es un obstáculo, sino un puente que nos conecta con nuestra humanidad más profunda, con la capacidad de sentir, de luchar, de esperar y, finalmente, de vivir con todo lo que somos. A lo largo del capítulo, Senes utiliza imágenes poderosas y evocadoras para transmitir la tensión entre el miedo y la esperanza, creando un retrato de la vida humana que es tanto sombrío como lleno de luz. La poeta nos enseña que, aunque el miedo puede ser una sombra que se cierne sobre nosotros, es la esperanza la que, finalmente, nos permite seguir adelante. A través de su poesía, Senes nos recuerda que somos seres frágiles, pero también fuertes, capaces de afrontar nuestros miedos y de encontrar, en medio de la oscuridad, la luz que nos guía. La fragilidad del ser no es una condena, sino una invitación a vivir plenamente, a abrazar tanto el miedo como la esperanza, y a encontrar en ambos las fuerzas que nos permiten avanzar en este viaje incierto que es la vida. Capítulo 12. La soledad del alma, reflejos en la quietud. En este capítulo, Nieves Senes ahonda en la profunda experiencia de la soledad, no como una condena, sino como una oportunidad para la introspección, la reflexión y el encuentro con la esencia más pura de uno mismo. La poeta describe la soledad como un espacio interior en el que el ser humano se enfrenta cara a cara con su alma, despojándose de las máscaras sociales y las distracciones del mundo exterior. Es un silencio profundo, en el cual cada pensamiento resuena como un eco lejano, y donde el alma puede finalmente encontrarse consigo misma, lejos del ruido del mundo. Senes inicia este capítulo con versos cargados de melancolía, describiendo la soledad como una compañera silente que camina al lado del ser humano, a veces invisible, a veces abrumadora, pero siempre presente en el fondo de nuestra existencia. La soledad no es presentada aquí como un vacío frío, sino como una experiencia llena de matices, donde la quietud se convierte en un espejo en el que reflejamos nuestras dudas, temores y deseos más profundos. En el silencio de la soledad, las preguntas que hemos evitado surgen con una claridad penetrante, y el alma, sin distracciones, se enfrenta a la realidad de su propia existencia. A lo largo del capítulo, la poeta explora la paradoja de la soledad. Por un lado, nos sumerge en la oscuridad de la introspección, donde todo parece perderse en la inmensidad del vacío, pero por otro lado, es en esa misma oscuridad donde podemos encontrar la luz de nuestro ser más auténtico. La soledad se convierte en un espacio para la reconfiguración interna, un momento en el que el ser humano puede poner en orden sus pensamientos, tomar distancia de las influencias externas y escuchar la voz interior que, a menudo, queda ahogada en el bullicio de la vida cotidiana. Es un encuentro con uno mismo, a veces doloroso, pero necesario para entender quiénes somos realmente y qué es lo que verdaderamente buscamos en la vida. Senes describe la quietud de la soledad como un espejo sin distorsiones, un lugar donde los reflejos no son manipulados ni filtrados por las percepciones ajenas. En este espacio, las verdades se revelan con una pureza que solo puede ser alcanzada cuando estamos dispuestos a enfrentar la realidad tal como es, sin adornos ni justificaciones. En el silencio de la soledad, nuestras emociones más profundas salen a la superficie: la tristeza, el arrepentimiento, la añoranza, pero también la esperanza y la paz. La poeta sugiere que es en este vacío donde se encuentran las respuestas a las preguntas que, a menudo, nos hemos negado a hacernos. La soledad del alma, tal como la presenta Senes, es un proceso de destilación interna. Es en este estado de aislamiento donde la mente se depura de las influencias externas y los deseos pasajeros, permitiéndonos conectar con lo más esencial de nuestra naturaleza. Aquí, la poeta introduce una reflexión sobre la importancia de abrazar este estado sin temor, sin tratar de huir de él.
La soledad, en lugar de ser un castigo, es una oportunidad para el crecimiento personal. Solo en el silencio podemos escuchar lo que no se dice. Solo en la quietud podemos encontrar la paz que a menudo se nos escapa en medio de la actividad frenética del mundo. Senes también señala que la soledad, aunque intensa, no es necesariamente negativa. A lo largo de la historia, muchos han encontrado en la soledad un refugio necesario para la creatividad, la contemplación y el renacer espiritual. La poeta utiliza esta idea para sugerir que el aislamiento no siempre es un signo de sufrimiento, sino de introspección y renovación. En los momentos de soledad, el alma tiene la oportunidad de reconstruirse, de reconfigurar sus ideales y aspiraciones, de examinar el camino recorrido y proyectarse hacia el futuro con una mayor claridad. En la segunda parte del capítulo, Senes se adentra en la relación entre la soledad y el amor propio. La soledad no solo nos confronta con nuestro ser más profundo, sino que también nos brinda la oportunidad de aprender a amarnos sin las expectativas y exigencias de los demás. La poeta sugiere que, en el momento en que somos capaces de estar solos con nosotros mismos y aceptar nuestra propia compañía, descubrimos una fuente inagotable de amor y fortaleza. Este amor propio no es egocéntrico ni ególatra, sino una aceptación serena de quienes somos, con todas nuestras imperfecciones y contradicciones. Solo en la soledad somos capaces de encontrar la paz que no depende de las aprobaciones externas, sino de la relación honesta y directa que mantenemos con nuestro ser interior. La poeta, a través de su lírica, nos invita a dejar de temer a la soledad. En lugar de verla como un vacío, nos anima a comprenderla como un espacio sagrado en el que podemos encontrar la autenticidad de nuestro ser. A lo largo de los versos, la soledad se transforma de una sombra que asusta, en una luz suave que guía, y nos recuerda que el alma, en su soledad, nunca está verdaderamente sola, sino conectada con la esencia universal que nos rodea. Senes nos enseña que es en el silencio donde se encuentra la voz más clara, la que no necesita palabras para ser escuchada. El capítulo culmina con una reflexión profunda sobre el regreso a la conexión con los demás. A través de la soledad, aprendemos a valorarnos a nosotros mismos, a reconocer nuestra propia valía, lo que nos permite, finalmente, conectarnos de manera más auténtica con los demás. La soledad, entonces, se convierte en un proceso de autodescubrimiento que nos prepara para una vida más plena y significativa, no solo en nuestra relación con nosotros mismos, sino en nuestra interacción con el mundo que nos rodea. La poeta sugiere que, al aprender a estar en paz con nuestra propia soledad, podemos aprender a abrazar la presencia de los demás de una manera más profunda y enriquecedora. Capítulo 13. El eco del tiempo, huellas en la arena. En este capítulo, Nieve Senes nos conduce a una reflexión profunda sobre el paso del tiempo, ese invisible y constante flujo que, a pesar de su inmaterialidad, deja huellas imborrables en nuestro ser. A través de una poesía delicada pero poderosa, Senes aborda el concepto del tiempo no solo como una medida cronológica, sino como una fuerza que da forma a nuestra existencia, que marca el ritmo de nuestras vidas, nos moldea y, a su vez, nos deja fragmentos de nuestra alma dispersos a lo largo de los días, como huellas en la arena. Es un capítulo que busca, más que describir el tiempo, entender cómo éste afecta nuestra percepción de la vida y nuestra relación con el mundo que nos rodea. Senes inicia el capítulo con una imagen evocadora: el tiempo como un río que fluye sin cesar, arrastrando con él todos nuestros momentos, nuestros recuerdos, nuestras vivencias. En este río, cada segundo que pasa es una gota de agua que desaparece sin retorno. La autora utiliza esta metáfora para sugerir que el tiempo, al igual que el agua de un río, no se puede detener ni retener. Todo lo que es, simplemente es en el momento presente y, en cuanto pasa, se convierte en un reflejo lejano, un eco que solo podemos escuchar en la quietud de nuestra mente. Sin embargo, lejos de presentar el tiempo como un enemigo, Senes lo contempla con una profunda admiración. La poeta parece entender que, aunque el tiempo nos arrebata lo que más amamos y nos aleja de lo que alguna vez fue, también es el creador de nuestra historia personal. En los pliegues del tiempo se encuentran nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestras victorias y nuestras derrotas, pero también nuestras lecciones más valiosas. Es como si cada huella dejada por el tiempo fuera una marca de lo vivido, una evidencia de nuestra existencia en el mundo. La autora nos invita a no temer esas huellas, sino a aceptarlas como parte integral de nuestro ser, como los testigos silenciosos de todo lo que hemos experimentado. La poeta describe el paso del tiempo con una sensibilidad extraordinaria, destacando cómo cada instante parece desaparecer entre nuestros dedos como arena fina, y a pesar de ello,
cada grano de arena deja una huella en el vasto océano de nuestra memoria. Las huellas del tiempo no son solo recuerdos lejanos, sino partes vivas de nosotros mismos, que siguen resonando incluso cuando pensamos que ya han desaparecido. En su poesía, Senes captura esa dualidad entre lo efímero y lo eterno. Lo que es eterno no lo es por su duración, sino por la fuerza con la que impacta nuestra vida y forma nuestra identidad. Un tema recurrente en este capítulo es la contradicción del tiempo. Por un lado, el tiempo es una corriente que nos arrastra, que nos aleja de lo conocido y nos empuja hacia lo incierto. Pero, por otro lado, el tiempo es el espacio donde todo cobra sentido. La autora nos recuerda que, aunque todo cambia con el paso de los días, es precisamente a través de estos cambios que crecemos, que evolucionamos. El tiempo, entonces, no es solo un enemigo que nos arrebata lo que amamos, sino también el tejido que da forma a nuestra existencia y nos permite reconocernos en las huellas que dejamos atrás. En la siguiente sección, Senes profundiza en la idea de la memoria, un concepto inseparable del tiempo. La memoria, como la autora sugiere, es el terreno donde el tiempo se guarda, donde las huellas del pasado permanecen vivas. Pero, ¿qué sucede cuando esas huellas comienzan a desvanecerse? Senes plantea que nuestra relación con el tiempo también es una relación con nuestra propia memoria, con lo que recordamos y lo que olvidamos. La memoria no es solo un archivo de lo vivido, sino un filtro que selecciona lo que decide quedarse y lo que se pierde en las sombras del olvido. En este proceso de selección, la memoria no actúa de forma imparcial, nos da forma, nos define, nos permite elegir lo que es importante y lo que no lo es. Por ello, la memoria es tanto un regalo como una carga. Nos permite revivir momentos preciados, pero también nos recuerda lo que hemos perdido, lo que nunca volverá. Senes también nos habla sobre la relación que mantenemos con los momentos que han quedado atrás. Para la autora, el tiempo no solo deja huellas, sino que también nos enfrenta a la fugacidad de lo vivido. ¿Cómo lidiamos con la irreversibilidad del tiempo? ¿Cómo aceptamos que lo que ha pasado nunca regresará? En su poesía, la autora nos invita a reflexionar sobre el acto de dejar ir, de entender que las huellas del pasado, aunque indelebles, no deben arrastrarnos. Es necesario, según Senes, aprender a soltar, a dejar que el tiempo fluya, no solo por fuera de nosotros, sino también dentro de nosotros. Es solo así que podemos avanzar y abrazar las nuevas huellas que el tiempo, inexorablemente, continuará dejando en nuestra vida. El capítulo culmina con una reflexión profunda sobre la esperanza. Aunque todo parece desvanecerse en el paso del tiempo, Senes nos recuerda que hay algo que nunca se pierde, la capacidad de comenzar de nuevo. Las huellas del tiempo pueden parecer dolorosas, pero son también las que nos permiten crecer, renovarnos, transformarnos. El tiempo no solo borra, también da. Da la posibilidad de ser otra vez, de reinventarnos, de encontrar nuevos caminos cuando los anteriores ya no existen. Las huellas del pasado son el fundamento de nuestro ser, pero no son la cárcel que nos limita. Cada día que pasa es una nueva oportunidad, una nueva huella que dejamos en el suelo del futuro. Al final de este capítulo, Nieves Senes nos deja con una imagen poderosa, las huellas en la arena, que el mar puede borrar, pero que siempre están allí, visibles o no, formando parte de la tierra misma. El tiempo, aunque nos arrebate lo que amamos, nos regala la oportunidad de vivir, de dejar huellas, de marcar el paso. Y aunque esas huellas puedan desvanecerse, nunca dejan de ser parte de nuestra historia, de nuestra esencia. El tiempo es, en última instancia, el tejido que nos une con lo eterno, con lo que hemos sido y con lo que aún podemos llegar a ser. Capítulo 14. La sombra del ser, entre la luz y la oscuridad. En este capítulo, Nieves Senes explora la compleja relación entre la luz y la oscuridad, no solo como fenómenos naturales, sino como fuerzas simbólicas que afectan a la condición humana. La autora lleva al lector a un viaje de introspección, en el que las sombras del ser se convierten en un reflejo de nuestros miedos, deseos reprimidos, y también de la riqueza de nuestro inconsciente. La luz y la oscuridad, tan opuestas en su manifestación externa, se entrelazan en un juego eterno dentro de cada individuo, entrelazando lo visible con lo invisible, lo conocido con lo oculto. Senes inicia el capítulo con una imagen poética que evoca el contraste entre la luz y la sombra, utilizando la metáfora de un amanecer que irrumpe en la quietud de la noche, iluminando lo que antes estaba cubierto por la oscuridad. La luz, que se alza como una revelación, nos muestra el mundo tal como es, pero también nos hace conscientes de la existencia de la sombra. La oscuridad, por su parte, no es el vacío absoluto que imaginamos,
sino un refugio donde lo desconocido se oculta, donde lo inconsciente se esconde, esperando ser reconocido. La autora nos invita a reflexionar sobre cómo ambas fuerzas son necesarias para entender la totalidad del ser. A lo largo del capítulo, Senes utiliza la dualidad de la luz y la sombra como un reflejo de los contrastes internos de cada ser humano. La luz, con su claridad, simboliza la conciencia, la verdad y la razón. Es la parte de nosotros mismos que mostramos al mundo, la que está iluminada y bien definida. Pero en ese mismo espacio, surge la sombra, la parte oculta que preferimos no enfrentar, las emociones reprimidas, los pensamientos oscuros y las contradicciones internas que no podemos integrar en nuestra imagen consciente. La poeta nos lleva a un lugar de confrontación con estas sombras, sugiriendo que, al igual que la oscuridad del cielo nocturno nos permite ver las estrellas, la sombra dentro de nosotros también tiene un propósito: mostrarnos lo que aún no hemos entendido de nosotros mismos. A través de sus versos, Senes sugiere que las sombras no deben ser temidas ni rechazadas, sino abrazadas. En lugar de verlas como algo negativo, la poeta propone una reflexión más profunda sobre su función. La oscuridad dentro de nosotros no es el mal, sino la incompletud, la parte no iluminada que, al ser entendida, puede revelarnos aspectos de nuestra naturaleza que necesitamos integrar. La luz sola no podría existir sin la sombra, y viceversa. Ambas son complementarias y necesarias para comprender la totalidad del ser humano. La autora enfatiza que la oscuridad no es solo un espacio de dolor o de miedo, sino un territorio fértil de autoconocimiento. Senes juega con la idea de que, al igual que la luz puede cegarnos si se vuelve demasiado intensa, la oscuridad también puede ser cegadora si nos sumergimos en ella sin equilibrio. De igual manera, la sombra, cuando se enfrenta y se comprende, puede transformarse en una fuente de sabiduría. La poeta utiliza un tono meditativo para sugerir que la aceptación de nuestra propia sombra no es un acto de resignación, sino una liberación. Al abrazar la oscuridad, podemos descubrir aspectos de nosotros mismos que nos fortalecen, nos enseñan y nos permiten vivir con mayor autenticidad. A medida que el capítulo avanza, Senes profundiza en la conexión entre la luz y la sombra y la psique humana. La autora señala que, a menudo, buscamos la luz como un medio para escapar de nuestras sombras internas, como si el solo hecho de iluminar nuestra vida exterior pudiera disipar la oscuridad interna. Sin embargo, la verdadera paz, según Senes, se alcanza cuando aprendemos a integrar ambos aspectos de nuestro ser. La luz, sin la sombra, pierde su profundidad, y la sombra, sin la luz, se vuelve una prisión. Es en este delicado equilibrio donde encontramos la armonía interna, donde la aceptación de todas nuestras partes, tanto las luminosas como las oscuras, nos permite vivir en equilibrio con nosotros mismos. La poeta también se adentra en la relación entre la luz y la oscuridad en el contexto de las relaciones humanas. En su reflexión, Senes sugiere que las interacciones entre las personas no están exentas de luz y sombra. Cada individuo lleva consigo su propia mezcla de claridad y oscuridad, de consciencia e inconsciencia. Y es a través de esta interacción que, a menudo, las sombras de los demás nos reflejan las nuestras propias. De hecho, las personas que encontramos en nuestro camino, tanto las que nos alegran como aquellas que nos desafían, tienen la capacidad de sacar a la luz esas partes ocultas de nosotros que, de otra manera, permanecerían en las sombras. Senes nos invita a ver las relaciones humanas como una danza constante entre la luz y la oscuridad, donde el crecimiento personal solo es posible cuando somos capaces de integrar ambas fuerzas. Hacia el final del capítulo, la autora aborda la aceptación de la sombra como un proceso liberador. A través de sus versos, Senes sugiere que, al reconocer y abrazar nuestras sombras, podemos alcanzar una comprensión más profunda de nuestra humanidad. La sombra no es algo que deba ser erradicado, sino entendido. Solo cuando aceptamos nuestras imperfecciones y contradicciones internas, podemos liberarnos del peso de la negación y vivir con autenticidad. La verdadera luz no está en escapar de la oscuridad, sino en abrazarla como una parte vital de nuestra existencia. La poetisa nos invita a mirar dentro de nosotros mismos con valentía, sabiendo que, aunque el camino sea oscuro y desafiante, cada paso hacia la comprensión de nuestras sombras nos acerca más a la luz interior. El capítulo concluye con una imagen potente, la luz y la sombra abrazándose al final del día, cuando el sol se oculta y la noche se alza. En ese momento, las dos fuerzas se funden, se reconcilian, y el ciclo de la vida continúa. Así, Senes nos recuerda que la aceptación de nuestra propia dualidad es el primer paso hacia la paz interior, donde la luz y la sombra ya no se oponen,
sino que coexisten en una armonía perfecta. Capítulo 15. El suspiro de la eternidad. En este último capítulo, Nieves Enes nos lleva a la reflexión sobre la eternidad, un concepto tan esquivo como fascinante. A través de un tono solemne y evocador, la poeta nos invita a experimentar la sensación de lo eterno, no como un concepto abstracto o lejano, sino como una presencia tangible en nuestras vidas cotidianas. Senes utiliza sus versos para explorar la idea de que la eternidad no es una lejana promesa, ni un lugar inalcanzable, sino un suspiro que se cuela en cada instante de la vida, en cada mirada y en cada respiración. Es una idea que resuena a través del tiempo y del espacio, y se manifiesta en los pequeños momentos de la existencia, aquellos que suelen pasar desapercibidos. La autora comienza este capítulo evocando la imagen del cielo infinito, donde las estrellas brillan como faros de una eternidad que nos observa desde lejos. Sin embargo, no es el cielo el único lugar donde la eternidad se encuentra. Está también en lo profundo de la tierra, en las raíces de los árboles, en el latido del corazón, en el susurro del viento. La eternidad, según Senes, no es algo que debamos buscar fuera de nosotros, sino algo que ya está presente, que se filtra en lo más íntimo de nuestra experiencia humana. Está en los momentos más sencillos, en los que se nos escapan entre los dedos, y en aquellos que guardamos en nuestra memoria con nostalgia. A lo largo del capítulo, Senes juega con la paradoja de la eternidad, un concepto que, a pesar de ser infinito, solo puede ser percibido en la fugacidad del instante. La eternidad se esconde en el paso efímero del tiempo, en la fragilidad de lo que somos, en la transitoriedad de nuestra existencia. El ser humano, en su constante búsqueda de significado, tiende a imaginar la eternidad como algo que se escapa de su alcance, algo reservado para los dioses o para un futuro lejano. Pero Senes sugiere que, en realidad, la eternidad está al alcance de todos, no como una promesa futura, sino como una revelación en el presente. La autora se adentra en la reflexión sobre la vida y la muerte, dos caras de la misma moneda. La muerte, lejos de ser un final, se convierte en una transición hacia otra forma de existencia, donde el suspiro de la eternidad se convierte en la respiración del cosmos. La muerte, entonces, no es algo que deba ser temido, sino comprendido como parte integral de nuestro viaje hacia la eternidad. La eternidad no está separada de la vida, sino entrelazada con ella, en cada gesto, en cada palabra, en cada paso que damos. La autora nos invita a ver la muerte no como un término, sino como una puerta hacia lo infinito, una puerta que se abre en cada momento y que nos permite tocar la eternidad con nuestras manos, aunque solo sea por un breve segundo. A través de su poesía, Senes también reflexiona sobre la percepción humana del tiempo. El tiempo, en su linealidad, nos engaña al hacernos creer que vivimos solo en el presente, que el futuro es incierto y el pasado está irremediablemente perdido. Sin embargo, la eternidad, según la autora, no se rige por las reglas del tiempo. Es un tiempo sin fin, donde lo que fue y lo que será se encuentran en un mismo plano. La eternidad no se mide en horas ni en días, sino en momentos de pura conexión con el ser, en instantes de profunda conciencia que trascienden el flujo habitual del tiempo. En este sentido, Senes nos recuerda que somos parte de esa eternidad. No somos simples observadores de un mundo que avanza hacia el olvido. Somos, en cada suspiro, una manifestación de lo eterno. Cada acción, por pequeña que sea, es un eco que resuena a lo largo del infinito. La vida misma, en su fragilidad y fugacidad, es un reflejo de la eternidad que habita en nosotros. La autora utiliza la imagen de un suspiro para representar ese flujo de la eternidad que se mezcla con nuestra experiencia temporal. Cada suspiro es un momento fugaz, pero al mismo tiempo es la expresión de una vida que nunca termina, que siempre se renueva, que siempre está en movimiento. Senes no solo contempla la eternidad en términos de lo humano, sino también en su relación con el universo. La naturaleza, con su inquebrantable ciclo de nacimiento y muerte, refleja la perpetuidad de lo eterno. Cada estación, cada cambio en el paisaje, es una manifestación de ese tiempo cíclico e interminable. El universo, en su vastedad, es un reflejo de la eternidad misma, donde las estrellas nacen y mueren, pero el cielo sigue siendo el mismo. En ese escenario cósmico, el ser humano es solo un pequeño fragmento, pero es a través de su existencia que lo eterno se experimenta. Somos, en este sentido, una chispa de la eternidad que se ilumina por un breve instante antes de volver al todo. El capítulo culmina con una reflexión sobre la importancia de vivir con conciencia de la eternidad. Senes nos invita a mirar más allá de las preocupaciones mundanas, a centrarnos en lo que realmente importa,
vivir plenamente, con la certeza de que cada momento es eterno, aunque fugaz. Al comprender que nuestra existencia está intrínsecamente ligada a lo eterno, podemos liberarnos de la ansiedad y el temor que genera la finitud. La poeta nos alienta a disfrutar de cada instante como si fuera el último, a encontrar la belleza en lo cotidiano, en lo efímero, porque es en esos momentos en los que tocamos la eternidad. Finalmente, Senes cierra el capítulo con una imagen que encapsula la esencia del mensaje: un suspiro que se disuelve en el viento, un suspiro que se pierde en el infinito, pero que, al mismo tiempo, es el latido del universo. La eternidad no es algo lejano o inaccesible, sino algo que está presente en cada uno de nosotros, en cada suspiro, en cada gesto, en cada instante vivido con plena conciencia. La eternidad, como la vida misma, es un misterio que solo puede ser comprendido cuando dejamos de buscarlo fuera de nosotros y comenzamos a reconocerlo en nuestro propio ser. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de las palabras de Nieves Senes. Si te ha tocado el alma este viaje poético, te invitamos a apoyar este canal para seguir explorando más de la poesía que nos conecta con lo eterno, lo profundo y lo humano. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas maravillas literarias. No olvides suscribirte y compartir. Hasta la próxima.